Vale, pues entonces el tema que tenemos que ver el día de hoy justamente es el de la Nueva España, su organización económica, política y social, y corresponde con el tema 2 del temario de Historia de México, que se llama en general los antecedentes de la Nueva España. Bueno, hay que recordar que, como ustedes ya saben, la Nueva España surge a partir del proceso de conquista que hacen los conquistadores europeos, específicamente Hernán Cortés, con ayuda de algunas comunidades indígenas, especialmente con los tlaxcaltecas, y que son los que provocan la caída de la ciudad de Tenochtitlán y por lo tanto la absorción del dominio de esta ciudad tan poderosa que era Tenochtitlán, pero ahora en manos de los españoles. Por lo que así vemos cómo pues se va a fundar la Nueva España. Se da la Nueva España como un dominio colonial, es decir, como una colonia que ya no le va a pertenecer más que al rey de España y a la corona española, por un lado. Entonces, por eso justamente le ponen a estas tierras el nombre de la Nueva España, o sea, la España más joven, digámoslo así, ¿no? La Nueva España, la España de aquí, de América. Por eso justamente recibe ese nombre, la Nueva España, porque le pertenece a España. Hay que recordar nada más para el examen, súper importante, y esto sobre todo para mis queridos área 3, porque pues son en donde nos hacen profundizar un poco más, para mis área 3, que el rey que se encontraba gobernando en España durante todo este proceso de conquista y todavía algunos añitos después del proceso de conquista, cuando venga la colonización de todo este territorio, pues va a ser este señor llamado Carlos I, el rey de España, ¿no? De hecho, este rey es conocido como Carlos I o Carlos V. Era rey de España y de Alemania y también va a ser rey de la Nueva España. ¿Y saben por qué se le conoce como Carlos V? O bueno, más bien saben por qué el chocolate le pusieron Carlos V, justamente por eso, ¿no? Porque el cacao es americano y entonces este rey es el que dice, a ver, vamos a fusionarlo con el chocolate europeo. Eso es un dato curioso para que lo recuerden para el examen. Y el resultado es que, pues, de la mezcla del chocolate suizo con el cacao americano, pues sale el chocolate que nosotros conocemos. Y es por eso que ese chocolate se llama así, en honor a este rey. Dato curioso, nada más para que ustedes recuerden, el rey de la conquista es Carlos I o Carlos V, ¿vale? Este señor que está acá justamente que les puse en la imagen. Y bueno, otra cosa muy importante también va a ser que, como ya habíamos visto, todo este proceso de colonización y de futuras conquistas, también más allá del continente americano, va a llevarse a cabo por medio de las famosas capitulaciones, que ya habíamos dicho anteriormente, las capitulaciones son contratos, ¿no? Son contratos entre la corona y una persona privada que se asocian para hacer nuevas expediciones, nuevas campañas de exploración y también para colonizar algunos lugares. Entonces, la capitulación es un contrato entre la corona, en este caso el rey, y un privado. Así se conquistó todo el territorio mexicano y el territorio americano, básicamente por puras capitulaciones, donde los conquistadores ponían 50 del dinero y la corona ponía el otro 50 del dinero. Entonces es 50-50, ¿no? Así prácticamente quedaban las cuentas. Y pues cada quien tenía que pagar con su dinero la parte que le correspondía, ¿no? Las ganancias pues también se iban a distribuir de manera equitativa. Así vemos como todo este territorio, pues sobre todo lo que corresponde a lo que era Mesoamérica, pues va a terminar convirtiéndose en parte de la corona española en esta Nueva España. El primer periodo de colonizaciones se va a dar sobre lo que era el territorio que dominaba México Tenochtitlan, pero posteriormente a través de las capitulaciones vamos a tener nuevas conquistas que se mueven hacia el sur y otras conquistas que se van a mover hacia el norte, que esas ya no las va a hacer Hernán Cortés, sino las van a hacer muchos otros conquistadores que igual bajo la lógica de la capitulación van a firmar un contrato con el rey y así van a poder pues ir a conquistar otras partes del continente. ¿Vale? Bueno, así se dan origen a lo que es la Nueva España. Y entonces tenemos que ver ya propiamente cuáles son esos antecedentes directos ya de esta nueva sociedad que se está fundando a través del mestizaje de los europeos con los indígenas, a través de los procesos de conquista y a través pues también de la resistencia de algunas comunidades indígenas. El primer sistema que vamos a tener de gobierno en este territorio es la encomienda, que va a durar de ese año a este año, del 21 al 28. Lo van a quitar rápidamente, no va a funcionar. Ahorita vamos a ver por qué. Luego vamos a tener la audiencia gobernadora del 28 al 35, un segundo modelo que tampoco va a funcionar
y ya ahorita vamos a ver por qué también. Y finalmente, ahora sí, el virreinato de la Nueva España, que es el que va a durar muchísimo tiempo, de 1535 hasta 1765, cuando se haga una ligera modificación a la estructura interna del virreinato. Y básicamente esta va a ser la forma pues más popular y la que mejor funcionó de gobierno en la Nueva España. ¿Vale? Entonces vamos para la siguiente diapositiva. Vamos a ver los primeros proyectos políticos de gobierno que se van a dar. El primer proyecto político que se da, casi inmediato después de que cae Tenochtitlán, empiezan la conquista progresiva hacia el sur y hacia el norte, y se van a ir asentando poblaciones españolas, es la encomienda. ¿Qué es la encomienda? Pues fíjense que la encomienda es un sistema en el cual los viejos conquistadores que vinieron con Hernán Cortés y bla, 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 van a ser recompensados por parte de la corona. La corona les va a dar pedazos de tierra en las que obviamente adentro hay comunidades indígenas, pueblos indígenas, y la corona les va a dar la posibilidad de que ellos, como privilegio, de que ellos puedan cobrarles impuestos a esas comunidades indígenas. Entonces nosotros decimos que la encomienda es un sistema, y esto lo hay que recordarlas para las 4 áreas, en el que los indios, estas son nuestras palabras claves, en las que los indios están bajo tutela de los españoles. Los españoles los tienen que cuidar de que vivan bajo la ley del rey, de que no regresen a los cultos y a las prácticas idolátricas del pasado, de que ya no hagan sacrificio humano, por ejemplo, ¿no? Y básicamente de que vayan como incorporándose a las formas de vida europeas. Este privilegio se da a partir de un documento que se llama la Merced Real. No hay que confundir la Merced Real con la capitulación, porque como ustedes ya lo vieron ahorita, la capitulación es un contrato, mientras que la Merced Real es como un beneficio que otorga la corona. Es decir, si ustedes y su papá, por ejemplo, ponen un negocio, y se van 50 y 50, ¿qué documento estarían ustedes firmando con su papá, por decir algo? ¿Capitulación o merced real? Capitulación, ¿no? Capitulación, porque es un contrato entre los dos. Si sus papacitos les regalan 1,000 pesos y el derecho de no hacer el quehacer durante un año, ¿eso qué sería? Merced Real. Una merced real, ¿vale? ¿Por qué les digo estos ejemplos? Pues porque justo más o menos esta es la lógica. Cuando la corona regalaba algo, un privilegio, cierto derecho a alguien, es una merced real. Pero cuando la corona se asocia con alguien para hacer algo, eso es capitulación. Y eso sobre todo me lo tienen que recordar los que van para área 3 y área 4, porque es a los que más les preguntan esta parte sobre la diferencia entre estos documentos, porque como ya saben, el examen para área 3 y área 4 va más específico en conocimientos de sociales, porque pues obvio se supone que es a la rama a la que nos iremos a dedicar, ¿no? ¿Va? Entonces, sobre todo para ustedes. A través de la Merced Real, la corona, el rey Carlos I, les entregó el derecho a estos encomenderos, que eran los conquistadores que habían venido con Cortés, a tener el control de ciertos fragmentos de tierra, como se los puse aquí, por ejemplo, en moradito, ¿no? Ciertos fragmentos de tierra donde adentro hay comunidades indígenas y estos indígenas tienen que trabajar para ellos. Por eso no funciona el sistema, porque los españoles encomenderos van a querer siempre más, 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 van a terminar explotando y tratando pésimo a los indígenas. Fíjense, esta imagen es de un códice, de un juicio en contra de un encomendero, y pues se ve aquí cómo está metiéndole una paliza al indígena porque cree que no trabajó lo suficiente. Entonces, cuando la corona se entera de que las encomiendas no están funcionando porque están explotando de más a los indígenas, entonces lo que sucede, lo que hacen, lo que procede es a disolverlas. Y sobre todo lo que va a ocurrir es que pues son los franciscanos, como ustedes ya saben, estas órdenes que van llegando, ¿no? Los primeritos en ponerse al tiro y denunciar, le dicen al rey, estos están pasando de lanza. Y es por eso también que, como vimos, si ustedes recuerdan, los franciscanos son los que le piden al rey que les entregue mejor a ellos esas comunidades indígenas, que les dé el derecho jurídico de gobernar a esas comunidades indígenas y que tire del camión a los encomenderos, que les quite todo el privilegio, ¿no? Eso es lo que proponen los franciscanos. El rey se da cuenta de toda esta situación y disuelven este sistema. Y en efecto, van a ir quitándoles las encomiendas a los encomenderos.
Así que los conquistadores van a salir bailando con la más fea, ¿no? O sea, van a perder todo. Bien, aquí vemos entonces que el segundo sistema de gobierno que que va a crear el rey es una cosa que se llama la audiencia gobernadora. Tampoco pela a los franciscanos, tampoco les entrega el control del gobierno de los indios. Prefiere crear una cosa que se llama la audiencia gobernadora y empezar a crear lo que ya habíamos visto antes, cabildos o ayuntamientos, que si ustedes se acuerdan, los cabildos o los ayuntamientos son las instituciones más bajitas en la estructura política de España y que vendrían siendo lo equivalente a las alcaldías o a los municipios, una oficina de gobierno donde hay funcionarios de gobierno que representan al rey y que se van a encargar de que se aplique la ley del rey en esa pequeña comunidad que va a quedar bajo su control. Eso básicamente es lo que es un cabildo, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a hacer el rey es poner en la ciudad a un grupo de jueces en una cosa que se llama la audiencia. ¿Qué es la audiencia? Pues la audiencia justamente es un tribunal. Todavía hoy decimos, cuando vamos a audiencias porque vamos a un juicio, ¿no? Entonces, la audiencia es un tribunal conformado por 16 jueces que se van a encargar de otorgar justicia, de ver los casos, revisar los casos y hacer justicia a través de llevar a cabo un juicio, pero también se van a encargar de gobernar. Y a su vez, las encomiendas van a ser sustituidas por estos cabildos. Entonces así van a ir apareciendo cabildos y poco a poco se van a ir deshaciendo de las encomiendas. Bien, este sistema tampoco va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque al presidente que ponen como, digamos, jefe de este grupo de oidores de la audiencia, de jueces de la audiencia, le van a encontrar un montón de casos de corrupción. Va, ni más ni menos, ¿no? Entonces se está beneficiando a partir de su cargo que tiene como pues representante gobernador del rey, hasta haciendo un desmadre, y entonces pues cuando se entera el rey otra vez por los frailes franciscanos, que son los que siempre andan ahí de chismositos diciéndole al rey qué está pasando con los tejes y manejes, pues finalmente el rey decide volver a disolver este sistema. De la audiencia gobernadora casi no nos han preguntado nada en el examen, pero es importante recordar que las audiencias sirvieron porque son los órganos que impartían justicia. ¿Va que va? ¿Sí? Entonces, mientras que las encomiendas es un sistema en el que los indios están bajo tutela de los españoles y nuestras palabras clave son indios bajo tutela españoles, en el caso de la audiencia, la palabra clave es justicia. ¿Para qué sirve la audiencia? Para aplicar la justicia. ¿Vale? Ok. Bueno, como no funcionó este sistema de la audiencia gobernadora, el rey lo termina disolviendo y entonces dice, ¿y ahora qué diablos vamos a hacer? ¿No? Y entonces justamente el rey se reúne con un cuerpo de funcionarios en España, que es su gente ha llegado a su consejo privado, y entonces llegan a la conclusión de que van a mandar a un representante del rey muy cercano a la familia del rey o amigo del rey, era gente súper cercana al rey, y esta figura se va a convertir en los ojos y en los oídos del rey. Y entonces, como es el que está debajo del rey, con casi el mismo poder que el rey, nada más que obviamente no tan poderoso como el rey, a este señor se le va a llamar el virrey. Virrey significa rey dos, vi es dos, rey, ¿no? El gobernante. Entonces, virrey es el segundo al mando, el representante del rey, el que se va a convertir en los ojos y los oídos del rey, pero en la Nueva España. ¿Y esto por qué? Pues porque está muy lejos el territorio. Realmente es un rey español, jamás ningún rey español vino a América, y esto tiene que ver con el viaje que se hacía de Europa a América en barco, era casi un mes, o sea, era una locura. Ningún rey vino para América, por lo que mandaban a representantes que eran sus ojos y sus oídos, era su gente de confianza. Y como esta figura clave es el virrey, todo el sistema de gobierno se va a llamar, por consiguiente, el virreinato. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay ninguna duda? No, ninguna. No, perfecto, todo cool. Ok, muy bien. Va, perfecto. Ok, entonces vamos a ver. Pues la estructura política del virreinato entonces va a estar marcada por dos cosas muy importantes. Va a haber un virrey, que es el que se va a encargar del gobierno. Hagan de cuenta, va a ser un tipo
lo que sería actualmente hoy un presidente o un primer ministro de un reino, ¿no? Y por otro lado, el rey no le va a entregar todo el poder. Sí le va a dar mucho poder para gobernar y administrar, pero no le va a entregar todo el poder, porque la impartición de justicia no va a caer en manos de este virrey, sino en manos de un grupo de oidores que van a ser los encargados de la audiencia. Entonces, volvemos a ver que el virreinato se gobernó por un sistema doble, un sistema de gobierno dirigido por el virrey, al que le vamos a llamar virreinato, y un sistema de justicia dirigido por la audiencia. Ojo, 4 áreas, esto es importante, chicos, de las 4 áreas, porque esta es una pregunta muy nueva que viene en el examen. Nos preguntan, ¿cuáles eran las formas de gobierno en el virreinato de la Nueva España? Y entonces tenemos que elegir virreinato y audiencia. ¿Qué nos ponen? Bueno, ya vamos a ver más adelante las preguntas, pero generalmente nos ponen monarquía y virreinato, audiencia y monarquía, y entonces nos vamos con la lógica de que como había un rey, pues debe ser una monarquía, ¿no? Pero lo hacen para engañarnos. Realmente lo que nosotros tenemos que poner es virreinato y audiencia. ¿Va que va? Esas son las 2 formas de gobierno en la Nueva España. Obviamente estas 2 formas y sus funcionarios que pertenecían a estas 2 formas de gobierno, todos son gente del rey y pues la máxima autoridad va a ser el rey. Todos están bajo supeditados al rey, ¿no? Aquí tenemos a España, aquí tenemos a la Nueva España, y entonces justo la máxima autoridad de España y la Nueva España, del que truenan los chicharrones, la mamá gorda, como quieran llamarlo, es ni más ni menos que el rey, que es la máxima autoridad y es el soberano y es el que pone, quita, controla, destituye y hace lo que se le pega a la gana, ¿no? Pero pues tiene un cuerpo de funcionarios y algunas instituciones que lo ayudan a gobernar, porque él solito no podría, es una locura que él solito viera todos los asuntos, imagínense, no sé, se nos vuelve loco. Entonces, por eso es que existen estas 2 instituciones, una que se llama el Consejo de Indias y otro que se llama la Casa de Contratación de Sevilla. El Real Consejo de Indias es un cuerpo colegiado. Esta es la palabra clave. ¿Qué significa cuerpo colegiado? Que es un grupo de gente sabia. Aquí están. Este es el cuerpo colegiado. Aquí está el rey, aquí están este cuerpo colegiado. Mucha gente muy sabia que le va a dar su consejo al rey, ¿no? Por eso se llama el Consejo de Indias. ¿Y de qué se encargaron ellos? Bueno, junto con el rey, de hacer las leyes de los reinos. Estos 2 tipos de palabras son muy importantes que recordemos porque así nos pueden preguntar sobre el Real Consejo de Indias. Luego nos dicen algunas preguntas. Es un cuerpo colegiado de gente que apoyaba al rey para hacer las leyes de América. Ah, Consejo de Indias. O institución de la corona española que se encargaba de hacer las leyes para los reinos americanos, no solo para la Nueva España, para todo el continente americano. Ah, bueno, pues ese es el Consejo de Indias. ¿Va? Ok. Por otro lado, vamos a tener otra institución llamada la Casa de Contratación de Sevilla. Y como ustedes lo pueden ver ahorita, esa Casa de Contratación de Sevilla justo se encargó del comercio entre América y España. Mandaba barcos de España hacia América y traía productos europeos que vendía a la corona, a la gente que vivía en la Nueva España, y a su vez todo lo que la corona sacaba del virreinato se lo llevaba para España. Entonces, es la encargada del comercio entre América y España. Yo siempre les digo, ustedes acuérdense, Casa Sevilla, nada más, Casa de Sevilla, y esta Casa de Contratación de Sevilla es la responsable del comercio entre América y España. ¿Va? ¿Ok? ¿Sí? Vale, perfecto, muy bien. Ok. Eh, Otra cosa muy importante entonces es justo que además este Consejo de Indias es el que se va a encargar de nombrar, de designar por propuesta a la máxima autoridad en el virreinato, el virrey. ¿Qué es el virrey? Porque también nos preguntan mucho qué carajos, qué jodidos es el virrey. El virrey es el representante del rey, es los ojos y los oídos del rey y es el vicepatrono de la iglesia, es decir, se debe de encargar de vigilar, de apoyar a la iglesia, de pasarle dinerito a la iglesia católica, pues ya que la corona española se considera una corona con una con una religión católica sí o sí. Acuérdense que, por ejemplo, los reyes de España son reyes católicos y esas cosas, ¿no? Bueno, solo para el examen importante recordar, el virrey es el representante del rey y el vicepatrono de la iglesia, pero sobre todo representante del rey, ¿vale? Y también se van a encargar de nombrar a los oidores de la audiencia. Y va a haber 2 audiencias, una
que se va a encargar de impartir justicia de Guadalajara para arriba hasta California, y la otra que se va a encargar de impartir justicia de la Ciudad de México hasta abajo, hasta prácticamente, pues, Nicaragua, Honduras, que todo eso era parte de lo que era el virreinato de la Nueva España. ¿Va? Y por último también vamos a tener que este Consejo de Indias nombra al arzobispo, que es la máxima autoridad de la iglesia. Y entonces estos tres van a ser los, digamos, los oidores de la audiencia, el virrey y el arzobispo van a ser las principales figuras del sistema político del virreinato. Pero de todos ellos, ¿quién va a ser el principal, chicas, chicos? ¿Quién va a ser así el segundo a bordo? El virrey, ¿no? El virrey, porque es el representante del rey. Ojo, en el examen siempre nos preguntan, ¿qué es el virrey? Virrey, representante del rey. O, ¿quién es el representante del rey? Porque a veces nos cambian la pregunta y tenemos que elegir rápidamente virrey. Y también nos preguntan, institución encargada de impartir justicia. ¿Quién imparte justicia? La audiencia. La audiencia. Bien, entonces la Real Audiencia. Real Audiencia. Muy bien, la Real Audiencia imparte justicia. Esta es la que nos imparte justicia. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la estructura local interna rápidamente. Nuevamente, para recordar, o sea, igual, el virrey trae un cuerpo de funcionarios, esos funcionarios también son nombrados por el Consejo de Indias y son como la gente que va a apoyar al virrey a gobernar, porque nuevamente, al mismo tiempo, el territorio es tan grande que un solo fulano, por mucho que sea el representante del rey, no puede solo. Entonces, se construye toda una estructura de gobierno con gente que es puesta por el rey para apoyar al virrey para gobernar. Nuevamente, en el nivel de hasta arriba, tenemos a la Real Audiencia que se encarga de la justicia. Acuérdense, bien importante, tenemos a las dos audiencias, Guadalajara y México, y vamos a tener por otro lado al arzobispado, que es el máximo representante de la iglesia y también la máxima figura de la Inquisición. Se tiene que encargar de que, pues obviamente, toda esta cuestión de que se cumpla la fe católica como de lugar, que no haya idolatrías, ni otro tipo de cultos, ni esas cosas, pues que todo esto esté garantizado. De eso es de lo que se tiene que encargar el arzobispo. Ahora, por otro lado, pues la iglesia se va a dividir en dos tipos: clero regular, que son los frailes, y clero secular, que son los sacerdotes de parroquia, sí, como los que están así en las iglesias de las esquinas de nuestras casas. Eso no nos lo preguntan en el examen, así que no tiene mucho sentido que ahondemos en él. ¿Qué sí nos preguntan en el examen? La estructura política, la de gobierno. La máxima figura política, pues obviamente es el virrey, y es porque es jefe de la Real Hacienda. ¿Y a qué se dedica la Hacienda? Pues a lo que se dedica hoy la Hacienda pública todavía, a cobrar impuestos, a fijar las tasas de impuestos y a dedicarse a cobrar los impuestos. Real Hacienda, impuestos, ¿va? Y también el virrey se tiene que encargar de vigilar que un grupo de funcionarios menores, llamados corregidores, lo ayuden a gobernar. ¿Qué son los corregidores? Los corregidores vendrían siendo lo equivalente a los gobernadores hoy en día. Entonces, más o menos, el virrey vendría siendo como el presidente. Y a su vez, había muchos corregidores que eran, pues, como tipo gobernadores. A su vez, esos gobernadores, como hoy en día también, van a ser jefes políticos y van a estar al cuidado de un montón de cabildos o ayuntamientos, como hoy en día ocurre, ¿no? Tenemos al gobernador del Estado de México y el Estado de México a su vez se integra por un montón de municipios, un montón, que Cuautitlán, que Zumpango, que Catepec, que Texcoco, no sé, así un montón, ¿no? Entonces, más o menos esta es la misma lógica. El corregidor vendría siendo como el gobernador y luego, pues ya la población está integrada porque la gente vive en pequeños municipios que se llamarán cabildos o ayuntamientos. Como ya sabemos, el jefe de los cabildos, de un grupo de cabildos, pues es el corregidor. Y a su vez, cada cabildo es el encargado de los servicios públicos. Como hoy en día un ayuntamiento es encargado de servicios públicos, que drenaje, que agua potable, que luz, bueno, en este momento era luz de vela, que pavimento, que haya carne, que las calles estén limpias, que no haya delincuencia, todas esas cosas, de todo eso se tiene que encargar el cabildo o el ayuntamiento.
¿no? A su vez, pues quien le echa un ojo para ver si sí está funcionando así, pues obviamente es el corregidor, ¿va? Y finalmente, pues la población, ya después del cabildo, lo que siguen son las casitas, las colonias, como hoy en día. Entonces, teníamos dos tipos de cabildos. Los cabildos que se llamaban repúblicas de españoles, y se llamaban villas también, donde vivían sobre todo españoles y gente negra, de población afroamericana, y del otro lado vamos a tener las repúblicas o cabildos de indios, donde vivían puros indios. Los indios tenían que vivir aislados de los españoles y de la población negra, pero con el tiempo esto se va a hacer un relajo tremendo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Va que va, perfecto. ¿Qué nos preguntan en el examen? Pues nuevamente, audiencia, justicia. Acuérdense de eso, audiencia, justicia. Virrey, representante del rey. Y otra pregunta que han llegado a hacer es, ¿quién cobra impuestos? ¿Quién cobra impuestos? La hacienda. Otra más que han llegado a hacer es, ¿quién es el jefe político de los cabildos? Y tenemos que decir, el corregidor o el corregimiento. Por ejemplo, aquí, si ustedes recordarán, existió la corregidora Josefa Ortiz Domínguez, y de pronto cuando éramos niños a lo mejor pensábamos que era una maestra o no sé qué rayos, ¿no? Pues no, la corregidora era la esposa del corregidor, es decir, era la esposa del gobernador. Casi como hoy en día, ¿cómo se llama la esposa de este Samuel García, el que ganó allá en Monterrey? No me acuerdo de su nombre, de esta muchachona, pero ya saben cuál, ¿no? Mariana, ¿no? Mariana. Sí la topan, la que estuvieron haciendo campaña y todo ese rollo y que se volvió, pues es una influencer en redes, en Instagram, no sé qué, pues básicamente hagan de cuenta algo así, era la corregidora, la esposa de un corregidor, es decir, la esposa de un gobernador, ¿va? Los corregidores son jefes políticos de los cabildos, eso hay que recordarlo para el examen, y finalmente, los cabildos son las instituciones que se encargan de los servicios públicos, que esto también nos los han llegado a preguntar en el examen. ¿De veras no tienen ninguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Muy bien. Ok, si no, acuérdense que acá también tenemos el chat, pero todavía no me escriben en el chat. Perfecto. Vamos a hablar también de la estructura económica. Esto es más sencillito, en realidad nos preguntan muchísimo menos para la estructura económica. La estructura económica de la Nueva España, es decir, de dónde España sacó mayor cantidad de recursos, pues va a provenir de tres actividades productivas de riqueza muy importantes. La primera es la minería, que es la más importante, pues se llevaron casi todo el oro y plata que tenía este territorio. La segunda es la agricultura, eh, porque también se llevaron un montón de productos de aquí para Europa y los vendían, ahí era la novedad. Por ejemplo, el tabaco es americano y allá en Europa todo el mundo andaba con el cigarrito, por eso el cigarrito culturalmente es como tan así, tan nice, ¿no? O tan como de, uy, ya soy, miren qué elegante y refinado soy, ¿no? Y da como cierto prestigio, viene desde acá, desde esta época. Se llevaron papas, se llevaron azúcar, o sea, un montón de productos, también metieron un montón de productos que eran de Asia aquí en América y los cultivaron aquí, como la tierra era tan fértil, aquí se dieron y luego lo que hacen los españoles era revenderlos, pero pues lo vendían carísimo a los demás reinos europeos. Por eso la agricultura es el segundo más importante. Y finalmente vamos a tener la ganadería, menos importante. ¿Dónde se daban estas actividades? Pues fíjense, la agricultura, donde lo acabo de poner en toda la zona morada, es decir, centro y sur sobre todo, ¿no? Es donde se va a dar la zona agrícola porque hay un montón de ríos en esta zona, como ya lo habíamos visto desde que antes que llegaron los españoles. Por eso también, cuando era Mesoamérica, las comunidades indígenas tenían como principal base de la economía la agricultura. Luego vamos a tener la zona del minera con amarillito, justamente es como toda esta zona del centro, Guanajuato, un poquito en menor medida Jalisco, un poquito Michoacán, un poquito Guerrero, bueno, ahí no, tanto Guerrero no lo pusimos porque Guerrero va a ser posteriormente, pero sobre todo como esta zona a la que se le conoce como el Bajío, importantísimo, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, toda esa zona.
Y finalmente el norte, pues el norte con rojo va a ser más ganadero, ¿no? O sea, por eso allá en el norte comen que la carnita asada y siempre quieren hacer que la discada, que la carnita asada, que la machaca con no sé qué, pues porque prácticamente era de la actividad de la que se sostenían, de producir leches, quesos, cremas y comer carne, ¿no? Eso, todo eso. Bien, hay que recordar también, un poco para el examen, que los sistemas productivos, ándale Pedro, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Dices, pues justo, eso es muy del norte. En el sur no somos tanto de carnitas asadas, somos más de pozolito, de qué, de enchiladas, qué más era, de tamales, ¿no? O sea, como más de cosas que vienen de productos agrícolas, de lotitos, con su salsita y su cremita, ¿no? O con su mayonesa. Somos más como de eso, ¿no? Somos más pozoleros en el centro y sur, ¿sí o no? Del chile del que pica y del que no pica exactamente, ¿no? Eh, o somos más como de calditos, ¿no? Pero eso tiene que ver con eso, porque el caldo es carne con verdura, sea como sea el pozole también, ¿no? Es verdura bueno, maíz, que sería como verdura, grano y pues la carne, ¿no? Pero allá en el norte sí son muy de la carnita, la carnita, la carnita. Por eso acuérdense, en el norte, la ganadería sobre todo, ¿va? Ok, muy bien. Y otra cosa muy importante que hay que recordar es que las haciendas son las unidades productivas. No hay que confundir la real hacienda con las haciendas. Eh, a estas haciendas, cuando nos referimos a ellas, pues sí son estas grandes construcciones que no falta que siempre haya como muy cerca de aquí de la ciudad haciendas, porque pues era lo equivalente a la fábrica, es decir, era el lugar donde se estaba produciendo la riqueza. Había haciendas mineras. Las haciendas mineras se encargaban de pulir el metal, porque pues el metal sale como roca, entonces en las haciendas lo pulían, lo trabajaban hasta que tuviera ya la forma de metal, de lámina de metal. En las haciendas agrícolas, pues lo que se hacía era, las haciendas agrícolas tenían grandes cantidades de tierra y ahí lo que se hacían era cultivar, y en las haciendas ganaderas, pues lo que se hacía es como hoy en día tener un montón de ganado para producir lácteos o para, pues sí, para la carne, ¿no? Para el consumo de carne. Entonces, las haciendas, estas haciendas son las unidades productivas. Hay un montón de haciendas, que la hacienda de Chico, que la hacienda de no sé qué, que la hacienda de San Miguel Regla, que la hacienda de bla, bla, bla. Me refiero a esas haciendas, pues, ¿vale? Me refiero justo a esas haciendas. Entonces, vamos a ver rápidamente. Dentro de las haciendas va a haber sistemas de trabajos. Estos sistemas de trabajos van a ser de dos tipos. Un tipo es el repartimiento y el otro tipo es el peonaje. ¿Qué es el repartimiento? Aquí viene la parte como de la leyenda negra de los españoles. Es que ponían a todas las comunidades indígenas a trabajarles a los españoles, o ya sea en el gobierno o ya sea en las haciendas de ciertos españoles muy prestigiados de mucho dinero. Entonces, a este sistema se le llama repartimiento. ¿Por qué repartimiento? Porque cada pueblo tenía que mandar una cuadrilla de indios trabajadores. Entonces, a la hora de que ya mandaban a estas cuadrillas, las repartían por todo el territorio y algunos los mandaban que hacer unas labores de construcción y a otros los mandaban a trabajar en las haciendas y así tenían que trabajar durante 80 días, una vez al mes tenían que irse. Entonces, aquí está, como les digo, fijada la leyenda negra de los españoles, porque sí, era trabajo forzado. Nosotros tenemos que recordar esto para el examen. Era trabajo forzado. Cuando veamos repartimiento, acuérdense, repartir significa eso. ¿Qué repartimos? Cuadrillas de indios que trabajaban de manera forzada. No les van a pagar. No les pagan. Tienen que ir a fuerzas. Y si se rebelan, los castigan. ¿Va? Entonces, acuérdense, repartimiento, cuadrillas, indios de trabajo forzado. ¿Qué es el peonaje? El peonaje, todo lo contrario. Los peones sí son trabajadores, a esos sí se les paga, pero es gente que trabaja en los ranchos y las haciendas, que se les paga muy mal, obviamente, ¿no? Pero son libres, esa es la diferencia. Ellos se pueden salir en el momento en el que quieran del rancho
si es que no le deben dinero al dueño. Ya hablaremos luego de esa otra cosita que mantiene presos a los peones y que va a estar vigente desde esta época y hasta llegar al porfiriato. Pero no me quiero adelantar a esta situación. Nada más hay que recordar que los peones sí son trabajadores de ranchos y de haciendas. Gente que no tiene tierras propias, entonces que tiene que ir a buscar pues chambita para ganarse el día, ¿no? Para ganarse la vida prácticamente. Eh, ¿Tienen alguna duda en cuanto a qué repartimiento y qué espionaje? ¿Todo fine? No, ninguna. Entonces, a los que les mandaban repartidos, ustedes no cobraban ningún sueldo. No percibían ningún sueldo. Son trabajadores forzados. Y así lo vamos a encontrar en el examen. Si nos preguntan cuál es el sistema de trabajo en el que había cuadrillas de trabajadores forzados o que no recibían ninguna paga, pues entonces inmediatamente tenemos que pensar en repartimiento, porque no les van a dar ni un peso. Es su obligación. Es parte de lo que tienen que darle a la corona los indígenas por haber sido, digamos, sometidos. Y pues está el peonaje, por otro lado, que esos sí son trabajadores, que esos sí trabajan por un varo. ¿Va? Ok, muchas gracias. Va que va. Muy bien, no por nada. Y luego finalmente lo que vamos a ver es que existe otra institución que se llama el Consulado de la Ciudad de México y que era lo que a mí me gusta decir que es como hoy en día el Uber Eats o el Didi, ¿no? O sea, es una institución de paquetería que llevaba productos al interior de todo el virreinato. Y entonces ellos se encargaban del comercio, pero interno. Ojo, el comercio externo, afuera, entre Europa y la Nueva España, lo lleva la Casa de Contratación de Sevilla. El interno lo lleva el Consulado de la Ciudad de México, ¿va? Esto sí es muy importante recordar porque nos lo han preguntado últimamente para las 4 áreas. ¿Qué hace el ¿Cómo consulado? dijo? ¿Cómo dijo? Ajá, el consulado se encarga de el comercio interno, o sea, es como el Didi o el Uber, ¿no? Que uno manda así la paquetería y el Didi o el DHL, que uno manda un producto y ellos se encargan de llevarlo a alguna otra parte del país, pero ese comercio ya es interno. Entonces, ese consulado solo se va a encargar del comercio interno, mientras que la Casa de Contratación de Sevilla se encarga, pero del comercio externo entre España y la Nueva España. Acuérdense que llegan los barcos de la Casa de Contratación de Sevilla, llegan al puerto de Veracruz, descargan su mercancía, suben toda la mercancía que van a llevarse de América hacia España y se vuelven a ir. Entonces, eso hace la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? ¿Qué hace el consulado? El consulado nada más se encarga de transportar mercancía interior, que le van a mandar a su tía que vive en Querétaro las joyas de la abuela. Entonces van con el consulado y les dicen, quiero mandar estas joyas a mi tía, y es el consulado el que se encarga. Por eso les digo que es interno, ¿va? Fíjense, como en esta imagen, ahí se van a mover, interno, solo adentro, ¿va? ¿Ok? ¿Alguna duda? Esto sí luego nos causa algún conflicto, porque acuérdense, Sevilla entre Europa y América, o entre España y América, pero consulado de la Ciudad de México, el consulado de la Ciudad de México, ¿dónde controla el comercio? ¿A nivel qué? Chicas, chicos, Interno. a nivel interno, ¿va? Esto es bien importante porque nos van a meter, el examen nos va a querer meter ahí un golazo, nos van a querer aplicar con esta pregunta, nos van a poner, si nos ponen institución que se encarga del comercio interno, nos van a poner Casa de Contratación de Sevilla y nos van a poner consulado y nos van a querer atorar por ahí. O al revés, del comercio externo y nos van a poner consulado y nos van a poner Casa de Contratación de Sevilla para atorarnos. Pero nosotros ya sabemos, a externo, Casa de Contratación de Sevilla. Entre América y Europa, Casa de Contratación de Sevilla. Entre interno, adentro, al interior, Consulado de la Ciudad de México. ¿Va? ¿Ok? ¿Súper sí? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. De acuerdo, entonces vamos a avanzar. Por último, tenemos que ver la estructura social. La estructura social del virreinato estuvo marcado por una sociedad de castas. ¿Qué significa que existe una sociedad de castas? Que hay muchos grupos sociales, pero que no todos gozan de los mismos privilegios. Y aquí es donde se funda la gran leyenda negra de la discriminación en nuestro país,
porque además, por desgracia, los privilegios también van a estar acompañados de el color de piel. Es decir, los blancos europeos van a tener un montón de privilegios, un montón de derechos, pagarán menos impuestos, van a ser más ricos, van a dedicarse a las funciones del gobierno y luego heredarán sus fortunas a sus hijos y sus hijos se convertirán en grandes comerciantes, mineros, ganaderos, dueños de haciendas agrícolas, y pues bueno, se van a convertir en los más ricos del virreinato y por lo tanto en los más privilegiados, eso es cierto. Y los demás pues van a tener cada vez menos privilegios. Y así se funda esta sociedad con forma de pirámide en el que además los que están hasta arriba son bien poquitos, pero tienen todas las de ganar. Y los que están acá abajo son un montón, pero son los que tienen que estar sosteniendo el sistema, trabajando a mares, mal viviendo, mal comiendo, mal soñando, mal durmiendo, para mantener todo el sistema. ¿Vale? Aquí vamos a tener a los propietarios, aquí vamos a tener a los trabajadores. Ok, vamos a ver quiénes son los propietarios y quiénes son los trabajadores. Bueno, en primer lugar, hasta arriba va a estar un grupo al que se les va a conocer como españoles de España, porque vienen de España. Y también se les conoce con el nombre de peninsulares. Son los españoles que hablan así, hombre, ¿qué está pasando, no? Y pues como vienen justo directos de España, pues vaya que son los que están en el gobierno. Entonces, ganan un montón de varo, tienen poder, tienen muchos privilegios, compran propiedades aquí y pues empiezan a hacer vida aquí. Viene un segundo grupo de españoles que de origen podemos decir que son hijos de estos peninsulares, pero con el tiempo también entre ellos se van a ir casando entre este pequeño grupo de españoles americanos a los que se les va a llamar criollos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los criollos nacen en América, pero son igual de rubios, igual de ojos verdes, igual de ojos azules, son hijos, nietos o bisnietos de estos peninsulares, y con el tiempo lo que va a pasar es que entre criollos se van a casar y va a surgir este grupo. Pero la corona española no confía en estos criollos porque no los conoce, porque no son de España, ni siquiera tienen una relación directa con la gente de España, en muchos casos, y más conforme vaya pasando el tiempo. Por lo tanto, ellos no pueden tener derecho a gobernar. Entonces, a ellos no los dejan gobernar. Ellos no pueden ser funcionarios de gobierno. Los funcionarios de gobierno siempre van a ser mandados desde España. Y esto les va a ir pesando con el tiempo. Los criollos se van a ver, por lo tanto, muy relegados y muy subestimados. Y siempre se les va a tener en un lugar de segunda. Sin embargo, al haber sido algunos de ellos nietos, bisnietos, tataranietos de algún peninsular, pues van a empezar a recaudar también mucha riqueza. Y son generalmente propietarios de ranchos, haciendas, se dedican a los negocios, son comerciantes. Y por lo tanto, nosotros les vamos a poner una palabrita que es muy importante para todo nuestro curso. Son burgueses. Acuérdense que los burgueses son los propietarios, los dueños de los negocios, los dueños de las propiedades, justamente. ¿Vale? Entonces, bueno, les digo, si hay una diferencia marcada, nada más porque unos son de España y otros son criollos, americanos. Ahí está, pero son españoles los dos. Le siguen los indígenas. Los indígenas son conocidos como los naturales. Es una población que, a pesar de que tienen que cumplir con el repartimiento y pagar impuestos, son muy privilegiados porque la corona les da tierras a través de mercedes reales y entonces no viven tan mal como realmente nos han pintado que vivían. No viven tan mal. Hay muchos pueblos indios que son muy ricos, de hecho. ¿Quiénes sí viven de la fregada? De donde provenimos nosotros. Bueno, el tercer grupo, las poblaciones afroamericanas, los negritos, esos sí viven mal. Sí viven mal porque tienen condición de esclavitud, acuérdense. Los negros van a ser empleados como esclavos. Pero luego resulta que, pues miren, así es la vida. El cuerpo es cuerpo, el gusto es gusto y a todo mundo le gusta más de una persona y entonces empezaron a mezclar los tres grupos raciales. Por mucho que en términos sociales existiera una división y un racismo,
A la hora del gusto y de que ya lo vi con ojitos de que, pues está re bien y que pues tiene buen cuerpo y los atributos de cada grupo étnico, pues se terminaron mezclando todos, les importó un pepino el racismo. Entonces los peninsulares, en menor medida, sobre todo los criollos, muchos criollos sí tuvieron alguna relación extramarital con alguna indígena o con alguna mujer de una población afroamericana o al revés, algún afroamericano con una indígena o una indígena con un afroamericano o así, o sea, chile, mole y pozole, de ahí provenimos, de aquí proviene la sociedad mexicana en realidad, ¿no? Somos la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla, ¿no? Este, somos como el recalentado del pozole, lo último que queda ahí al final, ¿no? Así, el final de la caguama, prácticamente, ya el revoltijo de las babas de todos, ¿no? Y esa es realmente la sociedad mexicana. Y de ahí surge este grupo al que le vamos a conocer como castas. ¿Qué son las castas? Las mezclas raciales de los tres grupos anteriores, españoles, indígenas y población negra. Esos tres grupos sí son grupos puros, por decirlo así, pero las castas ya no son grupos puros. Y es la mayor cantidad de la población. Y entonces este es el grueso de la población, son lo que son la mayoría, de ahí provenimos nosotros. Nosotros por mucho que tengamos, seamos medio blanquitos, no somos europeos ni españoles ni nada, somos de las castas, por mucho que tengamos ciertas características, no sé, cabello muy chino, no somos más negros que indígenas o españoles, tenemos mezcla genética de todo. Y entonces el resultado de esto son 16 castas que nos preguntan en el examen. Sobre todo nos van a preguntar estas tres: ¿qué es mestizo? ¿Qué es mulato? ¿Y qué es sambo? Porque además las primeras mezclas de estos tres grupos dan origen a estos otros tres. Mestizo es mezcla de español e indígena. Eh, Mulato es español y negro. Y sambo es negro e indio. Y entonces de ahí se mezclan otra vez mestizos con mulatos, sambo con mestizo y dan 16 castas. El asunto es que como la corona había prohibido originalmente que se mezclaran estos grupos, esta gente no tiene derecho a heredar nada, esta gente generalmente no es reconocida por sus padres y entonces empiezan a dar generaciones y generaciones de gente que proviene de castas que pierden fortunas, que no pueden heredar las fortunas de sus padres, que no tienen tierras y es gente empobrecida, que se tiene que dedicar a chambear para salir adelante en la vida. Y entonces justamente de aquí deriva la sociedad mexicana realmente, ¿no? Para el examen, solo recuerden, las castas son las mezclas raciales y estos son los grupos que tenemos que recordar: mestizo, mulato y sampo. Y sobre todo nos preguntan cuál era el grupo relegado y subestimado en la Nueva España. Los más relegados y subestimados, cuando vean relegados y subestimados, son los criollos. ¿Va? Ok. ¿Dudas? ¿Seguritas? No, ¿Seguro las? Ok. Vale. Ya nada más vamos a ver entonces por último esta última parte y listo. Eh, Vamos a hablar de la estructura cultural. La estructura cultural de la Nueva España, sobre todo en la parte de las ciencias y las artes, pues va a ser muy fomentada por los criollos. Los criollos se van a convertir en patrocinadores de artistas y de cierta manera, como muchos criollos tienen dinero, se van a dedicar más al ámbito académico, más al ámbito empresarial o comerciante, por eso son burgueses, y es de allí de donde poco a poco se les va a ir generando un sentimiento de mucho orgullo y de identidad con América, pero también al sentirse relegados por la corona española y por los españoles que llegaban bien verdolagas a decir, pues a nosotros nos mandó el rey y nosotros mandamos, es que los criollos van a empezar a generar un sentimiento de odio y de repudio hacia los peninsulares. Y entonces, bueno, pues este sentimiento de odio acompañado con el orgullo hace que se les infle el pecho y el orgullo hacia los criollos y que digan, pues nosotros somos más chingones que los españoles peninsulares y que al mismo tiempo lo quieran demostrar. Y es así que vamos a tener
el surgimiento de ciertas personalidades criollas que además en sus ámbitos académicos, culturales, van a dar un boom y van a demostrar que incluso son hasta más inteligentes que los propios peninsulares. Uno de ellos es Cristóbal de Villalpando, un pintor excepcional, del que nos han preguntado muy poquito en el examen, pero otro es Carlos de Sigüenza y Góngora, escritor, humanista, escribió un libro que se llama París Occidental, Área 4, Área 2, siempre nos preguntan por Carlos de Sigüenza y Góngora. Es el máximo exponente del criollismo y de la cultura barroca en la Nueva España, que fue la cultura artística y científica que se desarrolló en esa época en la Nueva España. Y por supuesto no podíamos olvidar a la séptima musa, al Fénix de América, como le van a decir, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es la máxima representante del barroco y bueno, escribió poemas en formas de redondillas. Ya verán más adelante en literatura con Pau qué son las redondillas. Aquí no nos corresponde a nosotros, pero nada más hay que recordar esto. De los dos, siempre van a elegir a Sor Juana. De los dos, en el examen, si le dicen máximo representante y vienen los dos, muy rara vez van a venir los dos, pero si vienen los dos, se quedan con Sor Juana, ¿va? Si nada más viene Carlos de Sigüenza y Góngora, pues agarran a Góngora. Acuérdense del apellido Góngora. O luego yo les digo también Sigüenza, que suena como cigüeña, ¿no? Son tips, pequeños tips que a lo mejor nos ayudan a la hora del examen a decir, ah, el cigüeña, ¿no? Cigüeña, bueno, Sigüenza, justamente, es un representante muy importante. Pero otro fundamental, pues ni más ni menos que Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Va? Área 4, área 2. Aquí tienen que poner mucho el ojo. He visto mucho este tipo de preguntas en sus exámenes. Bueno, pues. ¿Representante de qué, profe? De la cultura barroca en la Nueva España, que es la cultura prácticamente que va a existir en todo este periodo, en la cultura del barroco, del arte barroco, de la expresión artística y científica barroca. Nosotros nada más vamos a quedar como el barroco. De hecho, hay una pregunta para área 4 que nos dice, principal corriente artística durante el virreinato de la Nueva España. Y otra vez, vamos a agarrar barroco como respuesta, ¿vale? E igual, si les llegan a preguntar área 4, área 2, máximos representantes de la cultura barroca o de la escritura barroca en la Nueva España, vamos a elegir estos dos. Y nuevamente, la más importante va a ser Sor Juana Inés de la Cruz. Le sigue Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Va? ¿Dónde se van a educar estos amiguitos? Pues en la principal casa de estudios de la Nueva España, lo que vendría siendo la abuelita de la UNAM, la Real y Pontificia Universidad de México, donde se difundió sobre todo, nuevamente, la cultura del barroco, la cultura barroca. No se preocupen, acuérdense que estas preguntas en el material, los materiales se los voy a ir pasando, justamente. Entonces, no se me preocupen. El criollismo cambia un poquito y vamos a tener, más adelante vamos a ver, que llega una nueva ideología que se llama la ilustración. Y entonces, cuando el criollismo, que es este sentimiento de orgullo y de identidad, de repudio y rivalidad con los peninsulares, se junta con otra ideología que se llamó la ilustración, se mezcla, es una bomba de tiempo. Es como si ustedes mezclaran cloro con pato purífica, así les va a reventar el evento horrible, ¿no? Y entonces la situación es que, híjole, van a empezar a desarrollarse ideas de autonomía, de soberanía. Ya vamos a venir aquí, vamos a ver más adelante qué es esto, pero sobre todo, esto sí lo vamos a tener muy a la mano, ¿no? De independencia. Entonces, los criollos en la primera etapa solo rivalizaban con los peninsulares, les hacían fuchi, los hacían menos, los peninsulares también hacían menos a los criollos, nada más que la diferencia es que los peninsulares tenían todo el poder del peso de las instituciones y el poder político en sus manos. Aquí todavía lo van a tener los peninsulares, pero los criollos entonces cada vez empiezan a ser más conscientes de que lo que tienen que hacer es sacar a estos güeyes de aquí, correrlos, mandarlos al demonio, sacarlos del país, echarlos, ¿no? Y entonces aquí es donde se empiezan a desarrollar estos sentimientos de tenemos que gobernar nosotros por parte de los criollos, ¿no? Tenemos que ser nosotros quienes gobernemos por parte de los criollos.
Y América debe de ser para los criollos porque nosotros somos la población americana. Nosotros somos los que representamos al pueblo. Y es así que van a aparecer figuras como Joaquín Fernández de Lizardi, que también nos lo preguntan para Área 4 y Área 2, que es literato y periodista, y escribió El Periquillo Sardiento, una novela que luego nos dejaban leer en la secundaria. Él va a ser uno de los máximos ideólogos también del movimiento de independencia. Él va en su libro, en su periódico Pensador Mexicano a hablar de que es necesaria ya la independencia del territorio y que los criollos tomen el poder, obviamente. Otro señor llamado José María Mociño, de solo he visto una vez preguntar en área 2, porque es uno de los principales exponentes del naturalismo y la botánica de la Nueva España. Era médico, entonces pues es como esta figurita que representa mucho a los antecedentes de lo que es área 2, ¿no? O que lo que vendría siendo las ciencias biológicas en la Nueva España. Y Francisco Javier Clavijero, que es otra persona muy importante, que fue un sacerdote jesuita, historiador, también naturalista. Clavijero también va a ser un personaje muy importante. Y por último, Manuel Tolsa. De Manuel Tolsa sí nos preguntan un montón, sobre todo para área 4. ¿Quién es Manuel Tolsa? Manuel Tolsa es un escultor y este escultor llamado Manuel Tolsa justamente lo que hizo es esculpió esta escultura que se encuentra en lo que en el centro, enfrente de un museo que se llama el Munal, ahí en el famoso Colegio de Minería, y bueno, pues se llamó esta escultura ecuestre de Carlos IV. Nosotros lo conocemos como el caballito. ¿La conocen? ¿La han visto? Está ahí en el centro. ¿No la topan? Está ahí por Bellas Artes, más o menos, a un costadito. Bueno, a Manuel, ¿sí lo topan? Está padrísima esta escultura. A Manuel Tolsa, hay que recordarlo porque esto nos lo preguntan mucho en el examen, sobre todo para los de área 4. Y bueno, los principales centros educativos del siglo XVIII es algo que nos preguntan a las 4 áreas, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles fueron esos principales centros? Exactamente el Colegio de Minería, donde se van a empezar a especializar personas pues para sacar mayor beneficio de las minas de este territorio, para favorecer más a España. Y por supuesto la Academia de San Carlos, que es una academia de artes, donde pues se van a terminar de educar a los artistas más importantes de la Nueva España. Y con eso hemos terminado el tema del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Le podría regresar tantito, profe, por favor? Claro, acuérdense que de todas maneras estas diapositivas yo se las paso como apuntes, ¿no? ¿Se han visto que se las he subido? Entonces ustedes las pueden descargar, no pasa nada. O sea, si no quieren hacer apunte, no pasa nada. De todas maneras, estas diapositivas, ustedes tienen derecho a estas diapositivas, es el material de apoyo. Va que va, muy bien. Entonces, ok. Vale, ya, por último. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver rápidamente cuáles van a ser las consecuencias, porque nos llegan a preguntar para el examen también algunas consecuencias de este tema. La primera, pues es que va a haber una explotación y una discriminación social de los blancos españoles sobre el resto de los grupos sociales, ¿no? Eso, pues, creo que nos queda bien claro. La Nueva España esa es la leyenda negra de la Nueva España, ¿no? Explotación de grupos europeos sobre todos los grupos americanos, lo que va a provocar con el tiempo que todos los americanos digan ya, al diablo, vámonos de aquí, ¿no? Y que se promueva un movimiento de independencia 300 años después. Va a haber una fuerte relegación y subestimación de los criollos. Esto lo tenemos que recordar porque es pregunta de examen sí o sí. ¿Qué pasa con los criollos? Son relegados, subestimados, hechos menos. 4, va a haber una gran cantidad de funcionarios por todo el virreinato que va a disminuir la descentralización y la autoridad del rey. Pues muchas veces estos funcionarios van a buscar su propio beneficio antes de que se beneficie a la corona española. Entonces, si podían, hacían negocios turbios, chanchullos, bla, bla, bla. Un poco hablando de temas actuales, pues por eso es tan difícil que se llegue a acabar con la corrupción,
porque la corrupción prácticamente se implantó con la llegada de los españoles y pues ya tenemos más de 500 años con ella. Entonces va a ser muy complicado. Pero justamente por esto, ¿no? Y por último, la principal actividad económica del virreinato es la minería. Tenemos que recordar eso para el examen. Y ahora sí, con esto hemos concluido la sesión del día de hoy. Entonces, ¿tienen alguna duda? Coméntenme. Ahora sí, es momento de